Bien, vamos a ver producto punto y producto cruz. Entonces, ese es nuestro tema. Ok. Y producto cruz. Y antes de definir bien las operaciones, pues vamos a poner o vamos a recordar que los vectores que se pueden representar de dos maneras distintas. Que se pueden representar de dos maneras distintas. Y hay muchas formas ya de escribir la notación, ¿no? Le llaman una forma polar y la otra le llaman cartesiana. En la forma polar se necesita o se escribe el vector A, un vector no cualquiera, y yo escribo su magnitud y el ángulo que tiene respecto a X, y en la forma cartesiana, pues yo escribo a este vector como coordenadas. Lo escribo como su componente en X y como su componente en Y. Esa es una forma de escribirlo, aunque en realidad, si lo recuerdas, se puede, también se puede escribir de esta otra forma, como la componente en X o proyección, como le llaman también, acompañado de esta letra I más su componente en y la letra J, en donde los vectores, o más bien las letras I, J y K, se llaman vectores unitarios, que lo habíamos visto más o menos la vez pasada, ¿no? Con esa parte de estar viendo el producto cruz, el producto, la regla de la mano derecha, perdón. Entonces los vectores unitarios son el vector I, J y K. Esos vectores unitarios los encontramos en el plano cartesiano y tienen la característica que lo voy a escribir así, X, Y y Z. Recuerden que es un sistema regido por la mano derecha. Y esos vectores unitarios tienen la característica de que el vector unitario Y está sobre el eje X, el vector unitario J está sobre el eje y el vector unitario Z, perdón, K está en el eje Z. Y además tienen otra condición, justamente por eso se llaman vectores unitarios. Se cumple la condición que la magnitud de I es 1, la magnitud de J es 1 y la magnitud de K es 1. Y están sobre los ejes. Eso es lo más importante de los vectores unitarios. De esas dos formas podemos entonces escribir un vector, ya sea por la forma polar o su forma cartesiana. Entonces vamos a poner algunos ejemplos de vectores. Incluso podríamos convertir de una forma a otra, ¿no? Tenerlo de la forma polar y llevarlo a la cartesiana o viceversa. Digamos que tenemos el vector A y está en la forma polar. Vamos a ponerlo así. 5,45 grados. ¿Qué significa eso? ¿O cómo es el vector A? Ah, por cierto, este es un vector bidimensional. Entonces nada más voy a asistirme del plano cartesiano con X y Y.
Y me dice, tiene una magnitud de 5 y un ángulo de 45 grados. Entonces voy a poner una flecha que esté a 45 grados y que su magnitud sea 5. Entonces aquí mide 5. Y además el ángulo que tiene aquí es de 45 grados. Este vector que acabo de dibujar, o esta flecha que acabo de dibujar, representa al vector A. Ahora, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo hago para llevar la forma polar a la cartesiana? O de otra forma, podríamos decir, ¿cómo le hago o qué tengo que hacer para encontrar las componentes del vector? Componentes o proyecciones del vector. ¿Qué tengo que hacer para encontrar componentes o proyecciones del vector? Entonces, díganme, ¿ustedes qué opinan? ¿Cómo le puedo hacer para encontrar sus componentes? ¿Qué sugieren? Pues hay una fórmula, ¿no? Creo ya establecida de cada uno de los planos. Me parece que la de Y es igual a magnitud por coseno del ángulo y o al revés, creo es magnitud de Y creo es magnitud por seno del ángulo y X es magnitud por coseno del ángulo. Algo así me acuerdo. Ok. Sí, hay unas ecuaciones que son de ese tipo, ¿no? Y tú, Evelyn, ¿cómo ves? ¿Cómo le hacemos? Sí está bien lo que dijo Sergio, ¿no? O sea, hay unas fórmulas, pero ¿por qué serán esas fórmulas así? Creo que no puede hablar. Bueno, sí, es correcto, Sergio. Hay dos ecuaciones, pero vámonos más al fondo, porque en realidad creo yo que es más importante que entendamos el contexto de cómo se está utilizando, sobre todo porque si más adelante empiezan a llevar materias de mecánica, electromagnetismo o de física que utilicen vectores, no siempre vamos a tener los vectores respecto al eje X. A veces vamos a tener los vectores respecto a otro eje. Entonces, no siempre las fórmulas van a funcionar de la misma manera. Lo que tengo que hacer para encontrarlo, voy a dibujar un triángulo, pero de manera arbitraria. Ese triángulo tiene que ser un triángulo rectángulo. Vean, lo voy a poner así. Esto va a representar la magnitud del vector y sus catetos van a representar las componentes. La componente en X y la componente en Y. Y aquí hay un ángulo. Entonces, lo que tenemos que hacer realmente es, recordemos nuestras clases de secundaria. Y no nos acordemos del meme, ¿no? Se supone que en la secundaria tenías que haber aprendido esto. Y yo en la secundaria, ¿no? Y comiendo chetos de bolita. No, sí tenían que haber aprendido algo, pero ahorita lo vamos a repasar, no se preocupen. ¿Qué teníamos que haber aprendido? Las razones trigonométricas. Esas razones trigonométricas son 6. Seno del ángulo, coseno del ángulo, tangente, cotangente, secante y cosecante. Ahí tenemos nuestras 6 funciones trigonométricas, razones trigonométricas, perdón, y cada una tiene pues una definición
que les dieron una mnemotecnia, ¿no? Normalmente. ¿O ustedes se la saben de memoria o cómo le hicieron para aprenderlas? Pues sí, a mí me enseñaron con la mnemotecnia, Coca, pero, coca. Con la canción de Coca. ajá, Bien, Sí. pues el punto es que se la sepa, ¿no? Entonces vamos a poner una línea horizontal en cada uno. Y bueno, yo más que mnemotecnia, pues yo lo que asocio siempre es el seno lo asocio con cateto opuesto, el coseno con adyacente, la tangente es la división de ambos, se rellena con h's y, bueno, aquí no los puse en espejo, pero la cotangente es la inversa de la tangente, entonces si aquí era coca, ahora va a ser k, co. La secante es la inversa del coseno, entonces sería h sobre ca y cosecante h sobre co. Y ya se cumple la canción, ¿no? La coca, coca, o hay muchas formas, ¿no? Coca, coca, hip, hip, o coca con hielo. Ya es la versión que ustedes quieran, pero que se acuerden de eso. Entonces, para este triángulo, vamos a llamarle a este triángulo de una manera. Este triángulo que está aquí es un triángulo arbitrario, puede ser quien sea, ¿no? Puede ser el que sea. Entonces, a este triángulo arbitrario vamos a llamarle Joaquín. Para el caso de Joaquín, para el caso de Joaquín, ¿qué tenemos? Pues que para este ángulo, su cateto opuesto es el que está aquí. Su cateto adyacente es este y su hipotenusa coincide con esta parte de acá. Ahora sí, entonces para Joaquín, ¿cómo quedarían mis funciones trigonométricas? Y nada más voy a usar dos. Voy a usar el seno y el coseno. El seno del ángulo, ¿cómo nos va a quedar? Como, según la definición, es cateto opuesto sobre hipotenusa. Pero el cateto opuesto vale a y. Entonces vamos a escribir AY sobre la hipotenusa. Y la hipotenusa es magnitud de A. Esa es la definición de seno. A ver, esto es la definición de seno aplicado a Joaquín. O sea, a un triángulo en particular. Cada triángulo es muy distinto y tendrá su peculiaridad, pero en este caso así aplica. De esta ecuación 1 vamos a despejar. Despejamos AY, que por cierto se llama componente de A en el eje Y, o proyección de A en el eje Y, componente de A en Y de la ecuación 1. Y se obtiene, ¿qué obtenemos? Seno de teta es igual a AY, componente en Y, sobre la magnitud del vector. Para despejar AY, basta con hacer esto. Esto que estaba dividiendo del lado derecho va a pasar a multiplicar aquí al lado. Entonces nos va a quedar esto. Magnitud de A por el seno de teta igual a AY. Y ya nada más para escribirlo pues en orden, o bueno, la parte izquierda usualmente es lo que ya se sabe, la derecha es la que se va a buscar, pues nos queda que AY es igual a la magnitud de A por el seno del ángulo que está entre el eje X y el vector A. A esto de aquí, eso es la ecuación para calcular la componente. Esa es a la que te referías, ¿verdad, Sergio? sí, esa. Bueno, pues ya fíjate, a mí me gustaría que hiciéramos este ejercicio de aquí en adelante, que es no nada más devorar fórmulas por devorarlas, ¿no?
porque no sirven, las fórmulas no sirven de nada. Mejor hay que entender de dónde salió, y si entendemos de dónde salió, probablemente no se nos olviden, y además, si se nos llega a olvidar, podemos encontrar otra vez esa fórmula. Es más importante saber el cómo que realmente cuál es la fórmula, ¿no? Cualquiera la puede buscar ahí en internet, pero no cualquiera puede decir de dónde salió. Y si ustedes entienden de dónde salió, no se les va a olvidar de dónde salió. Eso es lo interesante. Piénsenlo así, piénsenlo. De manera análoga, para el coseno, es lo mismo, ¿no? El coseno del ángulo es cateto adyacente sobre hipotenusa. Para el caso de nuestro triángulo, cateto adyacente es AX. Entonces nos va a quedar coseno del ángulo es AX sobre magnitud de A. Y despejando AX, se obtiene que AX es igual a la magnitud de A por el coseno del ángulo que la separa. Y esa es la otra fórmula para los componentes. Y listo, ya tenemos una forma para pasar de coordenadas polares, o de la forma polar, perdón, no, todavía no hablo de coordenadas polares, voy a hablar de la forma polar de los vectores, a su forma cartesiana. Eso es, así lo podemos escribir. ¿Qué quiere decir? En resumen, si yo tengo un vector A del cual conozco su magnitud y conozco su ángulo, yo puedo escribirlo como un vector A en el cual voy a escribir su magnitud por el coseno del ángulo, coma, su magnitud por el seno del ángulo. La parte izquierda se llama su forma o representación polar. Y su representación del lado derecho se llama su representación cartesiana. Que esto es más profundo, ¿no? Realmente lo que está diciendo, estoy haciendo una transformación de coordenadas. Estoy yendo de un mundo en el que los ejes son, vamos a llamarle así, R y teta, a un mundo en el que los ejes son X y Y. Eso después lo podemos analizar más. Lo vamos a analizar después con más calma, los cambios de coordenada. Pero por ahora es eso. Estamos haciendo una transformación. Estamos yendo de un mundo, ¿no? Del mundo de R. Por ejemplo, un círculo en el mundo polar. ¿Se imaginan cómo es un círculo? ¿Tienen idea? ¿O ya lo vieron? ¿Cuál, perdón? Un círculo, una circunferencia. ¿Cómo la grafico? O sea, una circunferencia en el mundo cartesiano es así. Ah, sí, sí, sí. ¿Cómo es en el mundo polar? La verdad no sé. No sé. Imagínense, ¿no? Aquí la circunferencia pues, está feo, ¿no? En los cartesianos aprendimos analítica a la mala, ¿no? ¿Se acuerdan? Era su ecuación así rápido. Era x menos h al cuadrado igual, todo eso, ¿no? Y menos k al cuadrado igual a r cuadrado, ¿cierto? Una circunferencia Sí, de radio r y, y centro h, k. Fíjense, ahora voy a poner en el mundo polar, me dice ubica ángulos y ubica radios. ¿Qué ángulo voy a dar? Voy a darle un ángulo de 360 grados. O 2pi, usualmente se usa 2pi. Y voy a darle un r igual a 5. Esta es una circunferencia en el mundo polar. Es un cuadrado, ¿no? sí.
Y cumple la condición, ¿verdad? Su radio es 5, llega hasta 5 de altura, y el ángulo que está teniendo es de 360 grados, 2pi también. Eso es una circunferencia. Bueno, pero el punto era otro, ¿no? Que estábamos haciendo una conversión. Y que desde el principio teníamos un vector, 5 y 45 grados. Magnitud 5 a un ángulo de 45 grados. Permítanme copiar otra vez este dibujito, este esquema. Lo voy a utilizar otra vez. Y vamos a utilizarlo por acá. Aquí está. Entonces, ya sabemos que este vector A está en forma polar y se representa como 5,45 grados. Ahora me piden encontrar las componentes de A. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer? Pues nada más escribir las ecuaciones que acabo de encontrar hace rato. ANX es igual a la magnitud de A por el coseno del ángulo. ¿Y esto es igual a cuánto? A 5, porque es la magnitud, por el coseno de 45 grados. ¿Ya se saben de memoria cuánto es el coseno de 45 grados? Yo creo que sí se lo saben. Creo que es raíz de 2 sobre 2, ¿no? Raíz de 2 sobre 2. Entonces me queda 5 por raíz de 2 sobre 2. Bueno, aquí abro otro paréntesis. ¿Qué pasa si no me acuerdo cuál es el coseno de 45, que es un ángulo notable, que en teoría sí me lo debería saber? Paso número 1. Dibujo un triángulo que tenga ángulos de 45 grados y que tenga catetos 1. Una escuadra, ¿no? Aquí. Si yo tengo esto, su hipotenusa, según el teorema de Pitágoras, vale raíz de 2. Y si yo tomo cualquiera de los ángulos, su seno y su coseno coinciden. O sea, el seno de 45 coincide con el coseno de 45, lo cual coincide con 1 sobre raíz de 2, que racionalizando, 1 sobre raíz de 2 racionalizado, recuerden que racionalizar es que no aparezcan raíces abajo, raíz de 2 sobre 2. Por eso, el seno de 45 y coseno de 45, raíz de 2 sobre 2. Y aquí al multiplicar, se le agrega un 1 abajo. La multiplicación es directa. 5 raíz de 2 sobre 2. Y de la misma manera, AY va a ser 5 por raíz de 2 sobre 2. Y otra vez, 5 raíz de 2 sobre 2. Por lo tanto, el vector A se puede escribir como 5 raíz de 2 sobre 2 en dirección Y más 5 raíz de 2 sobre 2 en dirección J. A ver, hasta aquí, díganme, ¿sí se entendió o en dónde se perdieron? Yo sí entendí. No, sí, sí, ¿Sí? sí. Bien. Bien, entonces ya pudimos ir de forma polar a forma cartesiana. Excelente, ya hicimos casi todo. Ahora vamos a ir de forma cartesiana. Ahora les voy a dar un vector. Ahora, sea B igual a 2i más 3j. Ahora me van a pedir calcular su magnitud, es decir, esto, y el ángulo. ¿Cómo le vamos a hacer ahora? Otra vez hacemos un bosquejo del plano cartesiano. Me dice 2 en I y 3 en J. Recordemos esto, ¿eh? I es en el eje X, J en el eje Y.
Avanzo 2 pasos a la derecha y 3 hacia arriba. Avanzo 2 pasos a la derecha y 3 hacia arriba. Más o menos por acá. Y ya para final, pues pongo una línea, ¿no? Esta línea me representa, bueno, la pongo como flecha, al vector B. Que la magnitud de B está aquí. No se les olvide, la magnitud de B está ahí. Ok, ahí está la magnitud de B. Entonces, lo que yo quiero hacer es calcular cuál es su magnitud. Yo sé que sus componentes miden, esta mide 2 y la de aquí mide 3. Y volvemos, ahora sí, ¿hay otra fórmula, Sergio, para encontrar la magnitud? Ay, creo que sí. ¿Te acuerdas cuál es? Sí, con el teorema de Pitágoras. No, no me acuerdo Sí, está bien, bien, sí. pero creo. ¿Sí? Ujú. Ah, Sí, exactamente, con el teorema de Pitágoras. Porque otra vez vámonos a la parte en general, ¿cómo sería? En general tengo cualquier vector B, tengo Bx y By. Ahora yo ya sé estos, son datos que tengo y eso es lo que me falta. Entonces invocamos a Pitágoras, invocando a Pitágoras, pues se tiene que la magnitud de B es igual a la raíz cuadrada de Bx al cuadrado más By al cuadrado. ¿Sí? Esa es la ecuación. Por teorema de Pitágoras sale inmediata. ¿Y el ángulo? ¿Cómo le haré? con el arco tangente de la pendiente. Sí, con el arco tangente. ¿Qué más decías, Evelyn? Con las leyes de senos y cosenos. Mm, Bueno, se ahí podría, sería, creo que de coseno, ¿no? miren, se puede, en realidad se puede con las tres. Yo puedo decir que, a ver, vamos a verlo de esta forma. Ya sabíamos de hace rato pues, varias cosas, ¿no? Sabemos que el seno de teta es, en este caso, By entre magnitud de B. ¿Qué otra cosa sabemos? Coseno. Coseno de teta es Bx sobre B. Y tenemos también la tangente de teta, que es By entre Bx. Cuando yo despejo un ángulo adentro de una función trigonométrica, aplico la función inversa o la función arco. Es decir, me van a quedar esas tres ecuaciones de esta forma. Teta igual a seno a la menos 1 de By entre magnitud de B. O bien, teta nos va a quedar como coseno a la menos 1 o arco coseno de Bx sobre magnitud de B. O bien, teta como el arco tangente o tangente a la menos 1 de By entre Bx. ¿Cuál se utiliza más? Se utiliza más este. ¿Por qué se utiliza? Porque mi hipótesis o los datos que ya me dan en el problema están aquí. ¿Sí? Están directamente dados por el problema. Nada más es cuestión de aplicar el arco tangente. Tangente a la menos 1 en su celular. O bueno, los que pueden hacer con el celular, así funciona. Entonces ahí están las dos ecuaciones. Ahora tengo el camino contrario, ¿no? Ahora tengo un vector con coordenadas ax en y más ay en j, y este lo puedo escribir como un vector con magnitud, que su magnitud va a ser la raíz de x cuadrada más ay cuadrada, y su ángulo va a ser tangente a la menos 1 de ay entre ax. Es lo que hay que hacer.
Bien, entonces vamos a convertir el que ya teníamos. Este es su forma cartesiana y lo vamos a llevar a su forma polar. El que teníamos nosotros, que era el vector b, era 2i más 3j. Entonces, para calcular la magnitud de b, esto es igual a la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Recordemos que elevar al cuadrado significa multiplicar por sí mismo. 2 por 2, 4, 3 por 3, 9. Y la suma es 13, raíz de 13. Por lo tanto, la magnitud de b es raíz de 13. Raíz de 13. Y ya encontramos la magnitud. Nada más nos falta el ángulo. El ángulo es el arco tangente o tangente a la -1 de la coordenada en y, que es 3, entre la coordenada en x, que es 2, y la tangente a la -1 de 3 medios es 56.3 grados. Por lo tanto, el ángulo es 56.3 grados. Y ya calculamos magnitud y ángulo. Ya pasamos a sus coordenadas polares, es decir, el ángulo, perdón, no es A, es B. El ángulo B es magnitud, raíz de 13, 56.3 grados. Y ya fuimos de un vector que estaba como coordenadas cartesianas a coordenadas polares. ¿Hasta aquí cómo vamos? ¿Bien? Sí, todo bien. Bien. Entonces ahora, ya que tenemos estas Sí, herramientas, todo bien. ya podemos ahora sí empezar a definir cómo son el producto cruz y el producto punto. Ya está por terminar esta sesión.